vida en los planos superiores. Decíamos en el anterior vídeo que la diferencia esencial entre Veres y Payos no es hoy ya la raza. Los Vere creían que tenían derecho a una segunda vida en los planos superiores, pero no por ser altos y rubios, sino debido a su fiel servicio al dios Jaungoiko, es decir, debido a su intento de crear una cultura desarrollada, pacífica y libre en la Tierra. Ese es el propósito de Dios. Los Payos, en cambio, alimentan la estupidez, la creencia fanática e idólatra, el sacrificio, la sumisión, la anulación de la individualidad. Ese es de hecho el contenido de todas las religiones organizadas que han llegado a nosotros, pues son los Payos quienes las han inventado para facilitar la dominación de las personas. Rebaño de Dios nos llaman. ¿Pero qué somos realmente? Nos dice Allman en su libro Leendanik que el hombre es un vehículo físico de un ser incorpóreo al que tradicionalmente hemos llamado alma o espíritu. El hombre ha sido creado por entes ultradimensionales para servirles de vehículo. No es que hayamos sido esclavizados por los alienígenas, como sugiere la teoría Anunnaki, sino que nosotros mismos somos los alienígenas, que deseaban experimentar la vida material para poder jugar con los opuestos que solo pueden darse en una existencia separada y descubrir pues el deseo de unión de esa separación, el amor, que es el camino de vuelta hacia la realidad no dual. De las tres razas de hombres originales que vinieron a la Tierra, los creadores observaron que la más idónea para servir de vehículo en su aventura material era la de los Eduen, porque su configuración física no tenía la inmensa potencialidad de vicios y corrupción que sí estaba presente en los humanos de Hispanie y de Nigeriazi. En sus cientos de miles de años de existencia, los Eduen lograron descubrir el funcionamiento del juego y propusieron unas reglas para hacer que éste evolucionase en un entorno de armonía, de persecución del bien común y de desarrollo de la inteligencia. Como al entrar en el vehículo físico la entidad lo olvidaba todo, no se recordaba como Dios creador, los Payos aprovecharon esto para engañar y explotar a la gente, inventándose falsas reglas del juego de la vida que les beneficiasen a ellos. Aunque no hay que olvidar que también eran Payos los engañados, con igual tendencia a la idolatría fanática que a ser idolatrados por fanáticos. Esta es una descripción del jardín del Edén. La serpiente simboliza a los Payos que introducen a los primeros Vere inocentes al concepto de pecado. Es Adama y Euve, la Dama María, madre del hombre, y la propiedad del Be, Dios Be o Dios segundo, enviado a la tierra por Jaungoiko. Hay que decir que Jaungoiko no es un dios inmaterial, sino un Eduen físico que se ha iluminado y ha descubierto los principios que rigen el universo. Go se ha recordado como Dios creador y ahora puede crear desde el plano físico. Ese es el final del camino religioso para un humano, regresar a la fuente creadora que es su propio espíritu. Así pues, los Eduen son una sociedad libre, cuya aspiración es el perfeccionamiento del ser humano y el desarrollo espiritual de su alma, conforme a un modelo natural de grupos humanos que trabajan al unísono y se prestan desinteresada colaboración. Al contrario que los Eduen, los Pale fundan una sociedad artificial, basada en el engaño y la dominación de otras almas encarnadas para el provecho propio. Quienes dominan buscan disfrutar de este mundo material en una forma puramente materialista. Es por eso que los llamamos paganos, y es por eso que no tienen derecho a una segunda vida, salvo que entraran también en el verdadero camino religioso. Pero ojo, en el verdadero camino religioso, porque los Payos son quienes han inventado todas las falsas religiones de este planeta. Han creado intermediarios entre el ser humano y la verdad. Se han inventado el infierno, se han inventado el paraíso, para, pues creando esta falsa dualidad, poder dirigir al ser humano como un rebaño hacia donde más les interese. En la cultura paya desde el primer momento se distinguió entre dos castas, aquella en el poder y el pueblo. En un inicio el engaño, la ignorancia y la crueldad eran máximas. Aquellos que no podían servir a la clase gobernante eran echados a los dragones y más tarde a los toros, las serpientes, los cocodrilos o los leones, todos los animales que simbolizan la raza paya. El emperador ya había descubierto lo mucho que rejuvenece la sangre de niños y se los comía usualmente. Se hacían sacrificios humanos generalizados y constantes. La población era convencida de que los dioses lo que querían era sangre humana. Para ello se utilizaban mesas sacrificatorias. La palabra actual mesa, bueno, la mesa que vemos hoy frente al cura cuando comulga con Dios,
comulga con Dios comiéndose su carne y bebiéndose su sangre, cuerpo y sangre de Cristo. Esa mesa es el resto de las antiguas mesas o misas sacrificatorias, donde millones de seres humanos han sido pasados a cuchillo. La misa se sigue llamando misa. Los payos embalsamaban y momificaban a los muertos que podían costearse tal proceso, y después los enterraban en enormes sepulcros secretos en los interiores de las cuevas. ¿Por qué los ricos querían ser embalsamados y enterrados? Pues porque les habían engañado contándoles que así podrían acceder también a una segunda vida. Ese era el mejor negocio por aquel entonces y lo sigue siendo hoy. Antes de morir, el dinero del rico se va a los sepultureros y embalsamadores. En fin, en la cultura paya, donde todo es una trampa para explotar a otros, toda la población acepta tranquilamente, tanto ayer como hoy, que sus acciones en su vida dan igual, y que lo único que importa es tener dinero, en su caso para costearse una tumba, pero hoy que ya nadie cree en Dios y en la vida después de la muerte, ese dinero lo extraen de los tratamientos médicos, como la quimioterapia, que cumple la misma función que el enterramiento egipcio, exprimir una vida esclava lo máximo antes de que ya no pueda hacerse. Los que entonces se ocupaban de los oficios funerarios eran los cures, de donde viene cura, y cruz, curuts, su símbolo desde hace miles de años. El símbolo de la cruz, vemos, es una barra vertical que marca el lugar donde yace, barra horizontal, el difunto. Es donde se ha enterrado al difunto. El cure es el enterrador. Aquí vemos la adoración de Sol Ra. El Ankh, vemos, es una cruz. Es una cruz que termina en círculo, termina en el sol. En esta imagen vemos como el pare alza la barca que lleva a la otra vida. El escarabajo negro simboliza a los cure, que cavan tumbas para llegar a Sol Ra, que te dará una segunda vida, el inventado paraíso payo. Aquí vemos más curutses en Mesoamérica. Vemos que es la misma cultura. Los cures se dividen jerárquicamente en lores y lotes, y su jefe es el obispa, de donde viene obispo. Los lores, de donde viene la voz inglesa actual lord, planeaban la construcción y escondite de los sepulcros, mientras que los cures, los lotes y los idolater ejecutaban las obras. De idolater viene idólatra, quiere decir en lengua adorador de los muertos. Para los que no tenían dinero se organizaba una lotería de sepulcros, de donde viene la actual lotería. Pues que entonces todo el mundo pagaba un poco y a alguien, el afortunado, pues le tocaba el derecho a un sepulcro. La profesión de sepulturero era la más importante en el Imperio Payo, pues permitía recaudar importantes sumas de dinero tanto de los ricos que querían ser enterrados, con la mayor cantidad de oro posible, como de los demás, todos los cuales pagaban su entierro, o si no en su defecto pagaban la lotería, porque les habían dicho que esta era la única forma de conseguir una segunda vida, y el payo hace lo que le han dicho sin investigar por sí mismo. Por eso es explotable. Los cure iban vestidos de negro de los pies a la cabeza a fin de no ser distinguidos en el interior de las galerías oscuras de las cuevas, y los lotes llevaban una capucha terminada en punta con el propósito de rellenarla de paja para no hacerse daño en la cabeza al tropezar con un saliente rocoso, y una cuerda trenzada en la cintura para bajar laderas rocosas y abruptas de las montañas. Vemos que este es todavía el hábito de los curas actuales. Junto a los cures, los rapados, con la cabeza afeitada, de ahí el término rapado, y vestidos de naranja solar, se encargaban del culto en los témpalos y las pagodas, y en particular eran los encargados de la mesa o misa sacrificatoria. Los rapaiz o rapaz eran los monaguillos asistentes de los rapados. Estos les enviaban a pedir vituallas al campo, pero como siempre se les echaba a palos, preferían acercarse con cautela y que no les vieran y robar, básicamente. Por eso de esa raíz vienen las actuales voces de raposo, que quiere decir zorro, y rapaz, que son las aves depredadoras. En Galicia y Portugal se sigue llamando rapaz a un chico joven. Quedan todavía rastros de la presencia de los cures en la toponimia por todo el planeta. Así, aquí vemos cuevas en el Kurdistán, en la cueva de Batu en Kuala Lumpur. También los cures dan nombre a Curea, o al Escorial, cerca de Madrid, que también tiene importantes catacumbas. Aquí vemos la llamada silla de Felipe II en el Escorial, que se ha descubierto que no es tal, sino que en realidad es un altar betón prerromano, probablemente una mesa sacrificatoria de los cures que allí vivían. Hay, es interesante decir, otro Escurial en Extremadura que conserva su término
su letra original, la U, es Curial. La ciudad de París, que quiere decir es de los pares, se llamaba en su día Lotecia o Lutecia, probablemente por contener una inmensa loteci en su subsuelo. Las actuales catacumbas de París, que son de las más grandes del mundo, serían los restos de esta loteci. Esto es una loteci también, es una ciudad subterránea, se llama Derinkuyu, se le calculan unos 5.000 años de antigüedad y tiene al menos 7 kilómetros de túneles, lugares de culto y galerías de escape. Esta se encontró en 2014, pero hay muchísimas redes de túneles antiguas por todos los sitios, es decir, que Europa entera está agujereada y se puede ir, en el pasado se podía ir de un sitio a otro por el subsuelo. Los Bere, en cambio, que sabían que tenían garantizada una segunda vida en alguno de los globos de los Eduen, lo que hacían era incinerar a sus muertos. Aun en el caso de considerar todas sus creencias absurdas, es decir, lo de Jaungoiko y Dios B, y Dios segundo y todo esto, ya podemos ver que para empezar, pues en los Bere no se utiliza esta ilusión para aprovecharse de otros en ningún caso. Aquí vemos al vikingo que es quemado con sus armas y con su barco. Sus posesiones no pasan a estar en una cueva secreta a disposición de la casta religiosa como si ocurría en el caso de los payos. Cuando el muerto Bere era importante, eso sí, se construía un sepulcro para su recuerdo. Un ejemplo de esto, nos dice Eleazar, es Baalbek, construida para albergar la necrópolis o mauzulo de María, madre de todos los Bere. Los Bere tenían ave, de ahí viene la actual palabra abad. Los ave hablaban a la población recordándole su historia y su carácter divino. En este caso ya los payos han borrado esa historia, pero todavía podemos descubrirla a través de las palabras y a través de los símbolos, como estamos haciendo. Los Bere construyeron el Iz, la luz de los Ele, o Igaliz, la luz de los galos, de donde vendrá la palabra iglesia. También construyen basílicas y abadías. En el caso de los payos, gracias a sus sepulcros secretos y a su inmensa riqueza, los cures y los lotes van a lograr escabullirse de los Bere en sus cuevas cuando estos conquisten Europa. Sin embargo, salen de ellas cuando cae en desuso el enterramiento ceremonial, pues la Palebe, la población mestiza, parece que está más avispada que la población paya, puesto que tiene sangre Bere y ya no se traga el cuento de que van a ir al cielo si los entierran y los embalsaman bien. Para que hoy podamos nosotros saber esto, la antigua Palebe que vivía aquí en Iberia nos ha legado las expresiones castellanas de pamplinas, paparruchas, patochadas y patrañas. Los payos lo que hacen es panfleto, paropaganda, la vacía parafernalia del párroco parlanchín desde su palestra o bajo su palio, llena de paradojas y parábolas o parabulas, las mentiras o bulas del pare, a veces escritas en papel o papiro, no hace nada comparada con la dignidad a la que habla el ave. El Bere habla la dignidad humana. El payo es un palurdo, un paleto de pacotilla, un pardillo pasmado, patán, patético, que no hace más que pavonearse, un patrón o patriarca del que solo te puede venir pagar, o una paliza a patadas, o el pánico del patíbulo, que es la elevación donde el payo te lleva con bulos, mentiras. En fin, podríamos seguir un rato más, pero creo que se ha entendido el mensaje legado por nuestro idioma. Repito, no es ya el elengoa o el euskera o yo qué sé, es la lengua castellana que habla todo el mundo todo el rato, la que nos da indicación de con qué hay que relacionar al payo. Con la invención de la religión pagana, el cristianismo, los cures y rapados abandonarán su ancestral oficio de sepultureros, como hemos dicho, y van a pasar a inventarse 1000 maneras de recaudar el dinero de los palebe. Por ejemplo, van a crear la orden tempalaria, Tempal, Ar y O, hombres y mujeres armados del templo. Estos se inventarán los préstamos con interés y así nacerá el sistema bancario. Más tarde aún, la casta sacerdotal paya va a llegar a abandonar por completo el culto a Ra y pasar a dedicarse exclusivamente a los placeres carnales inmateriales. Esa manera de pensar y obrar va a ser el motor de la vida moderna que hoy en día conocemos. Son los payos quienes fundan el ateísmo. Ateo significa de puerta hacia afuera. Pues el ateísmo crea un ambiente tal de múltiples y diferentes pensamientos, todos en principio válidos, que ello causa en el ser humano una confusión moral generalizada
Es decir, todos han olvidado que somos almas inmateriales encarnadas, que somos dioses creadores, y bueno, al olvidar esto, pues se facilita muchísimo la explotación del ser humano. Al mismo tiempo que el ateísmo, los payos también van a inventar el satanismo, que es la cultura antidios, llevada por un personaje inventado al que llaman a Diabele, que es el diablo, es una burla a los Vele. Aquí vemos a Satán, que está representado con cuernos de carnero, con cuernos de pe. Aquí lo vemos de nuevo junto al símbolo de la luna. Ahora bien, Satán también se describe pintado de rojo payo, y la estrella de 5 puntas paya, el tentáculo, va a ser su símbolo. El lema del satanismo, cumbre absoluta del individualismo, do as thou will, haz lo que quieras, se va a asociar en tiempos modernos con algo malo y decadente, mientras que la obediencia al sistema legal y moral payo van a ser presentados como lo elevado. Por tanto, este es el truco, identificar la exploración individual ilimitada del cosmos, que debería ser la base de nuestra cultura, con algo malvado, pervertido, indigno. Pero esto es algo terrible, pues condena dicha exploración libre a extenderse sobre el terreno de la oscuridad, y atrae hacia ella a las hordas de drogadictos masoquistas traumados que conforman lo que hoy se suele entender por el underground. Cuando el verdadero underground no es oscuro sino luminoso, y representa la vida pacífica y llena de intensidad emocional y descubrimientos, de individuos que utilizan su vida para disfrutar de este bello mundo mientras aprenden y se construyen, cuya moral y respeto no procede de preceptos legales y religiosos inventados, sino de la naturaleza misma del ser, que ha nacido libre, feliz y ávido de experiencias. Tal individuo, que es cualquier niño humano, es en nuestra sociedad obligado pronto a someterse al sistema payo, perdido en el profundo laberinto del olvido, donde cada paso implica el esfuerzo de rellenar papeleos administrativos y cada camino lleva a ninguna parte. Su vida es un repetitivo mar de sufrimientos y sueños frustrados que los payos succionan con placer desde su pirámide. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos.